Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción! Cine entre amigos. Buenos días, tardes, noches, otro día, otro año más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están todos? Un placer aquí tenerlos otra vez, otro año en nuestra segunda temporada de Cine Entre Amigos. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien. Yo súper contenta de iniciar esta temporada, ¿no? Sí, tenía muchas los expectativas. extrañaba. Estuvimos como 2 meses fuera del aire, Los en mejores vacaciones. 2 meses de mi vida. No, ¡Ay, qué bendiga! Pues yo los disfruté esos 2 meses viajando un ratito. Sí, no, pues, tú viajaron. viajaste, nosotros viajamos en hongo. Todos veíamos a Sandy en Instagram y todos llorábamos, ¿no? Ahí en Puerto Rico. Porque Sandy era bien blanquita y ahorita la dan más morenita. Bronceada. Más bronceada y está hablando así un Estaba el poquito sol. así. Como que se comen las R's de repente. Ay, Puerto Rico. Para hoy vamos a empezar esta segunda temporada con una película que está ahorita muy comercial, ¿no? Está en Netflix, ya pasó varios festivales. Para hoy tenemos Bardo. Barintro. Bardo, un reputado periodista y documentalista mexicano, regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos. Dirigida por Alejandro Iñárritu, lleva su fecha de estreno el 18 de noviembre del 2022. ¿Alguien sabe qué significa Bardo? No. Sí. Ilústranos, Maffer. Ilústranos. No, Dícese. ¿sabes? No, yo Dilo. nomás dije que... Dije para que me dijeran. para que me creyeran. No, yo dije que bardo significa como un limbo, ¿no? Eso Eso lo que- es una palabra budista Ok. que se usa para describir el estado después de la muerte a la reencarnación, el limbo. O sea, es ese espacio between. Pero usted, ¿cómo sabía eso? ¿O fue por ahorita por el podcast que lo investigó? No. ¿O ya sabía? No. Lo vi cuando buscamos, nos encargaste las películas. O sea, porque como es el director, él nos pone a ver las películas que Nos él deja quiere. tarea. Nos deja tarea. Por si no sabían. Entonces, inmediatamente, pues busqué. Porque sí, yo pensaba que era como un apellido de alguien. O sea, cuando la sacaron, que yo no la hubiera visto si no las pones. A ver. Uy, no, más, pero ojo. No, incluso Cuando la escuché dije... Es el campeón de México. cuando estaban grabando la película, al principio el nombre iba a ser un limbo. ¿Ah, sí? Sí. No Bueno, sabía. yo hice mi tarea porque tú siempre nos haces... Yo no la Oiga, pero me están echando la culpa de... Oye, ustedes acá hacen una tarea y esta yo copiándonos. Así no decimos tampoco, güey. ¿Antonio sabía que era Bardo? ¿Antonio sabía? Limbo. Sí, limbo. Limbo. Sí. No, Lo que diga ella, Sí, yo estoy de acuerdo. No, yo también... Ahora somos un equipo. La calificación es de todos, ¿no? No, yo como tengo entendido la palabra, al menos en inglés, bard es una persona que toca guitarra y hace como las jarchas y ese tipo de canciones así, Un poeta ambulante. Un poeta ambulante, exacto. Ah, Y yo ok. pensé que iba por ese lado y dije, pues ahorita este güey se va a poner a cantar en cualquier momento, ¿no? Y no llegó. No pasó. No pasó. No Sí pasó. bailó, pero Se puso a bailar. se puso a bailar. Yo Pero- no sabía que era, y hasta ahorita me entero, la verdad. Sí, Hizo la tarea. si había tarea, no sabía que era El tarea. maestro no hace la tarea. Pero no sabía, lo único que conocía era el director, que Sí. es Iñárritu, ¿se llama? ¿Cómo es el nombre de él? Alejandro González Iñárritu. Ustedes, bueno, el más conocida, Por Babel. película más conocida es Amores Perros, ¿no? Amores perros. Pero también ha Babel habido también. Babel, ¿qué otras películas? O sea, ¿son fans de este director? Yo sí. Bueno. Sí. Maffer Sí. está enamorada. Yo sí. Pero no enamorada, pero creo que sigue siendo su primera película la mejor de todas las que ha hecho. O sea, digo, Babel es una cosa muy buena. Bueno, yo la disfruté mucho. Pero Amores Perros sigue siendo Oh, su es una película. O sea, película. no hay manera de que con todo el dinero que habrá tenido para producir y todas las oportunidades que tiene, siga sin poder superar su primer trabajo, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, a mí Amores Pero Perros me eso encanta. pasa con todas las artes, con la música, con la pintura. Todos dicen, no, esa banda, el primer álbum de esa banda fue el mejor. Es que Pero es el ya hambre. los 20 álbumes que vinieron, sí, o sea, eso no es como Es el hambre. falso, sí, como decir, no, es que solo la primera película y ya las otras 20 películas no son buenas, o sea... Es que ten en cuenta que cuando tienes tu primera obra, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa primera obra? O sea, la tienes planeada desde hace muchísimo tiempo, trabajas hasta que por fin logras difundirla. En cambio, ya cuando es la segunda, la tercera, pues ya tienes fama, ya tienes acceso a otros recursos, ya tienes alguien que te ayude con ese tipo de tareas.
Y yo creo que por eso pasa, ¿no? Ese fenómeno en cuanto a la música, en cuanto a las películas. Y también yo creo que tiene mucho que ver con la visión. Cuando Iñárritu, bueno, no, es una persona con mucha experiencia antes de que hiciera incluso Amores Perros, ¿no? Pero cuando llegas a esa producción, yo creo que esa en particular habla mucho de él. O sea, tu primera obra siempre es sin tantos candados, ¿no? O sea, te expresas como sientes, como vives y yo creo que la película marcó un antes y un después en la cinematografía en México, pero también la crudeza en la forma en la que contó. Bueno, pero también no hay que olvidar que ahí él escribió con este autor renombrado en México y eran una mancuerna. Creo que las primeras 2 o 3 En Amores películas. Perros. En Amores Perros. ¿Diana conocía a este director? No. O sea, nunca había visto No, la Amores verdad, Perros. no, la verdad no. 21 gramos, Siempre han que hablado también fue de muy Amores popular. Perros, Va a pero... ver. ¿No has visto 21 gramos? No. De Amores Perros. No. Lo que pasa es que esa Me película es... o sea, tienen un boom tan grande que yo no me dejo llevar por ese tipo de películas. Entonces, como que todo el mundo es Amores Perros, la mejor película de México. Es como que... no la quiero ver. Simplemente porque es muy grande. Entonces, como que siento que se vuelve como parte del movimiento de como que, ok, me voy con la masa. Pero si algo sí pasa es que la gente, cuando uno dice, no, yo no conozco a este director, como que lo abre los ojos. ¿Cómo que no ¿Cómo no? conoce a este Es como director? que lo ¿Cómo consideran que no cultura? conoce esta película? Es que, bueno, al menos en México, o sea, es como decir, ¿quién es Cantinflas? Ah, no, pero es que O sea, estamos sí me hablando. explico. O sea, en tiempos actuales es como que en México es así como que no. O sea, aunque no te gusta la película, no me lo O sea, insultes. además ok. fue una película, la de Amores Perros, fue nominada a los Óscares. Sí, y como no, y- mejor película de habla no inglesa. Pero estamos hablando de Bardo. No, sí, pero eso es lo trascendental de este director, ¿no? O sea, que para México para fue entender un- esta película hay que entender la historia también del director, porque Pues- este director se muestra mucho en esta película. Exactamente. Yo creo que ahí es una película completamente autobiográfica Sí. o lo que le sigue. Entonces sí hay que entender Un poco. su, O sea, me su jodí. historia, ¿no? ¿Me voy? O sea, ¿Me voy? pero estamos aquí, es muy bueno porque gente que conoce muy bien a ese director, yo lo conozco de a poquito, o sea, me he ido a tomar unas polas con él, pero no Gran lo persona. conozco. Ok. Pero cuando empezamos a ver esta película, yo la empiezo a ver y digo, uy, se viene una gran película. Solamente con el desierto, con el man saltando en el desierto, ¿sí se acuerdan? Sí, que, sí. que es una toma tan sencilla, pero después se ve, oiga, ¿cómo es eso? Es un dron, es una toma caminando, ¿sí? Y después empiezan a ver unas tomas surrealistas. Yo dije, se viene una gran película. Y para mí esta película, yo sentí cuando la empecé a ver, como si en esas bodas se dan un gran pastel bien bonito, bien adornado, o sea, un gran pastel bien trabajado. Se les cae. Y cuando usted lo prueba, Oh. Está bien simple. es feo. Oh. Yo sentí en esta película como una descripción así de, uy, qué increíble cinematografía, qué increíble imagen. Pero cuando uno acaba esa película, uno dice, ¿y de qué trata esta película? ¿No les pasó? No, es que es algo muy autobiográfico, como dices, Sí. y es así como que es interesante para el fan, definitivamente, pero tenía unas cosas la película que, o sea, que unas tomas así que son hermosas y dices, güey, qué chida es esta escena. Los planos secuencias también Ajá. súper Y de buenos. donde de repente te interrumpen. Pero tiene un tema esta película. Tiene varios temas. Como Tiene- qué tema usted dijo. culturales. Este es porque yo sentí que había tanto que al final era... No hizo nada. Te abruma. Para mí. Ajá. No, ¿Qué es donde tema usted la cree? película duraba 3 horas, ¿eh? Sí. La que está en Netflix ya la Es recortaron. que tiene como ¿Ah, sí? muchos ¿No temas, sabía? ¿no? Como Sí. político, familiar. ¿Sabes So- qué? Yo creo que Iñárritu es un personaje para expresar sus opiniones acerca de la vida como inmigrante, como desplazado de México y hablar sobre lo que le afecta principalmente en México, ¿no? Sí. Porque fueron temas muy particulares con un solo discurso. O sea, interacción. Así me pasó a mí. Personaje con un personaje era esto me pasó en este Sí. punto. Siguiente personaje para abordar otro punto. Siguiente personaje. Y todo fue, a mí me pareció su opinión respecto al mundo. O sea, Sí. ¿era él representado en el actor? Yo creo que sí. Sí, era él. Hasta se parece. hasta se Literalmente. parece, sí, literalmente. Sí. Incluso parece. en la escena, no sé si me dieron cuenta cuando está pidiendo los tacos de lengua, que está en el papá del Zócalo. Ujú. Es Ah. como diciendo, no, aquí voy a hablar lo que a muchos no les gusta que hablemos, ¿no? Ajá. Yo Pero sé- ojo, porque ustedes son mexicanos. Sí. Y de pronto ustedes creen que lo que hablan entre ustedes, todo Latinoamérica lo entiende. Yo ¿Sí? no. ¿Sí me entiende? Uno dice... Yo estoy quedando como una bruta en este podcast. Cuando empiezan a hablar, no, y cuando este político, cuando está en el Zócalo y todo, y uno, ¿y qué es eso? Sí, porque nosotros nunca hemos ido es la eso, escena ¿sí? donde están todas las mujeres, bueno, la mujer tirada en el piso, Ok. está el padre, están los dos hombres y
Empiezan Es una plaza Empiezan a- central en la ajá, ciudad, todo eso. allá Ajá. en México. Eso es lo que viene Y siendo que la mujer se cae. Ajá. Sí, Y que empieza a caerse todas las personas. exactamente. Y esa es, Visualmente fue muy brutal. esa escena Pero yo no es- entendí nada. Es que ahí te va el dato. Todo eso, desde cuando empieza a ver a la primera mujer en el suelo, toda esa escena es de una obra de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. Ok. Y habla de o sea, toda esa escena hasta el punto en el cual tiene la conversación con Hernán Cortés. Todo eso está en el libro. Es que eso es lo que de pronto nosotros como colombianos o gente que está en este podcast va a decir, sí, conocemos un poco la historia de México como Hernán Cortés, pero no a profundidad. Entonces muchas cosas que yo vi de esta película, de pronto el director cree que la van a entender o no, de pronto no le interesa que la entiendan, sino él simplemente contaba su punto de vista, pero yo no entendía nada de muchas cosas. Diana, ¿qué dice? No, yo tampoco entendía nada. O sea, yo la película la tuve que ver como 3 veces. Y siempre duraba la mitad porque no entendía cuál era el hilo. El contexto. El contexto, sí. O sea, me estás hablando de cierta cultura mexicana, me estás contando ciertas vidas, o sea, vidas que tuvo él. Y yo decía, pero no entiendo. O sea, me muestras esto, pero después me muestras otra cosa. Es como, no entiendo Lo que pasa por es dónde va. Que Y jugó mucho con esta la contemplación en las escenas y la cosa onírica, ¿no? En donde tú no sabías cuándo era sueño, cuándo era La realidad y cuándo era su documental. Porque también juega una parte. Sí. el documental Lógicamente que es todos entendemos qué significa onírico, ¿cierto? Allá. Dícese Pero demos una explicación qué significa onírico. Antes. Dinos, Maffer, ilústranos. Sí, Maffer, la esto sí es maestra muy- Maffer. No, lo digo porque es lógico, ¿sí? No, Es lógico, pero para los demás, por favor, dinos qué es. Obviamente. Dice CD. ¿Qué significa onírico? Pues es Mafe? como el mundo de los sueños, ¿no? Ok. Este mundo en el que muchas veces, por ejemplo, cuando le dicen a él constantemente, pero abre la boca para hablar porque me vuelves loco, o sea, hablando con la boca cerrada, ¿no? Sí. Muchas de esas cosas, sentimientos que te pasan cuando estás dormido, que quieres correr y no puedes, o que vas según tú corriendo muy duro y vas como en cámara lenta, o quieres hablar y no puedes. Entonces, O sea, onírico es como estar en un sueño. sí, Ah, como, ok. como cosas que vienen de... Pero de como los- con- Todas las como escenas consciente de que mágicas estás tratando de hacer miraba y algo. eso. O sea, pero no O sea, puedes. como estás Y medio cuando dicen dormido, las por escenas decirlo eran así. oníricas, ¿qué significa? Porque que eran como parecía sueños. Como si Como él sueños. estuviera soñando. O sea, por ejemplo, ves la toma de cuando está con los ajolotes en el tren. La primer toma que es Ajá. hermosa en el tren y Sí. los ves ahí nadando y ahí Ajá. se la pasan bien chido. Eso sería un ejemplo de eso. Ya cuando ves la toma al final de la final. película, donde están Solo se ahí le nomás cayó, tirados están ahí, tirados en el suelo. y llega la señora que limpia y los trata de trapear y no puede porque están ahí, le da como que asquito agarrarlos. Los pescados. Sí, no son Son pescados, ajolotes. 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 Ah, no sabía. Sí ve que es que hay muchas cosas que No, no es que Porque es un ¿qué son símbolo eso. ajolotes? Eso es un... Los es un- pescados. sí. No son pescados. Es un tipo como de salamandra. Ok. No es Acuática. pescado. ¿Ah? Acuática. Sí. Pero puede estar también en la tierra como en el agua. Pero requiere estar constantemente mojándose. Ah, mire que eso es interesante porque cuando yo... Y además es El man típico va en de un México. metro. Sí. Eso, Con, ajá, eso con- tipo yo, de México. yo dije, man va en un metro con 2 pescaditos. Yo también pensé lo mismo. Y esos animalitos solo los encuentras en México. Ah, Y vea, es de pues. hecho, no sé en qué denominación de billetes, pero en los billetes de México viene el ajolote. O sea, es representativo del país. O sea, es una película con mucho símbolo y cada O sea, escena esta encontraba- película El chorro es escuincle para también. ellos. Son los Swintle también. ¿Cómo Ahí. es? Esa película vendría siendo la estrategia del caracol para los colombianos. Ándale. No. Yo creo En que esta cuestión de película... representación Esta cultural. película como tal es como si uno leyera una obra de García Márquez. Bueno, Sí, también. sí, también. Porque para mí eso que dicen onírico, para mí es surrealista. Sí, Sí, es que también. van. Pero Entonces es yo una forma visualmente, yo decía, esta escena es como si hubiera una pintura de Dalí. Es algo real, pero no es real. Y algo de Es eso. algo, sí, entonces yo no decía onírico, ¿qué será? Pero Orinoco. cuando ya me dice palabras más conceptuales en la parte visual, como esta escena es más surrealista, entonces ya uno empieza a plasmar en la imagen algo más claro. Sí, es algo que existe, pero puede ser fantasioso, no es fantasioso, porque es real. Todo lo Es que como está en la escena es real. Lo único que no es real es que el metro se llenó de agua a través de la bolsita que él tenía. Sí, pero justamente hace la referencia a que todo el tiempo está en el limbo. Por eso la palabra Está y bardo. no está. Y ajá, como que está y no está, ¿sabes? Y entonces es un mexicano, ¿cierto? Porque él nació en Sí. México, que es famoso en Estados Unidos. Sí, Que ahí decimos es el director, ¿sí? sí. ¿Qué es lo que le Y pasó a él? O sea, que va a México a recibir un premio. No, el premio se lo van a dar en Los Ángeles, pero en México le van a hacer una fiesta. sí. Ay, vea que... Y la, No, y la me entrevista que invitaron, nunca llegó. Es que es muy típico de México, ¿no? De que un boxeador ganó el título de quién sabe qué. Oye, ganamos.
O sea, no, o sea, Perdió. perdió solo. O sea, si es el ladrón, no, ese es un ladrón de allá, Sí, pero sí. no es... Pero cuando es algo positivo, es Ahí sí nuestra es representación. Claro. Pero cuando la caga, ese es él. No nos metan a nosotros. Eso es- Entonces Eso también es a él muy le dan cultural. un premio por ser un mejor periodista. Sí. ¿Cierto? Él era un periodista De que, documentales, sí. que hizo un documental. Lo va a reconocer la Muestran prensa. ahí un documental, ¿no? De una narcotraficante que atraparon. Él entrevistó. Algo así fue, ¿no? Algo No, así, es un que criminal. todo su documental tiene que ver con el cruzo fronterizo, Ajá. con críticas Con como al pol- país. Y por eso te política, decía todo eso. que muchas veces en la misma película pareciera que está entre sueños, que hay cosas que sí de verdad están sucediendo y también hay partes Del documental. del documental. ¿No? Como cuando él va detrás de esta mujer grabando y eso es parte del documental que iba a mostrar. Entonces no tienes como ese corte claro. Ahora estamos viendo el documental, ¿no? Y entonces empieza a confundir Pero es todo. que eso es lo que yo cuando yo miraba la película, yo decía, ay, ¿por qué no tengo un mexicano acá al pie? Para preguntarle. Porque a veces pasa, Necesito para preguntarle, contexto. ¿esto sí es verdad? Y ahorita Pero- tengo 3. Esto que él está contando, ¿sí es verdad? ¿Sí es así? ¿Sí es así la pasada de la frontera? Porque aquí en Chicago vemos como muchos, no solo mexicanos, colombianos, venezolanos, llegan y uno dice... Si es así, como se muestra en la película, que caminan muchas horas, Sí. que los morenos, sí, ¿cómo les dicen ustedes? Prietos y los otros güeros, sí. Los güeros Ellos blancos. los apartan y los más morenos o indígenas los por debajean. Está hablando Nuestra- sobre el mira, racismo, no- el propio racismo que hay en Nuestra nuestro cultura país. es clasista. Clasista. Más que racismo es clasista, porque si eres blanco, eres de una clase social y si eres indígena, eres de otra clase social. O estás bronceadito o más morenito, eres de otra clase social. Y desafortunadamente eso ocurre en México. Yo no sé por qué la gente se queja tanto luego del racismo cuando nosotros somos los principales Es que- promotores de ese tipo de... Y eso es algo que él critica en la misma película. O sea, cuando ves la escena donde van a la playa la hija y la señora que lo estaba acompañando, que era como servicio. la niñera, algo así, ¿no? Una cosa así. Y le dice, no, es que no puede pasar ella porque es una empleada. Y él se pone el plan de, no, pues es que esas son las reglas, ¿no? Y la hija se va toda enojada y se va junto ¿Y con si la pasa? señora. Sí pasa. Sí, Eso- no, claro. esas son escenas Claro que yo pasa, decía, sí pero- pasa. ¿Y los mexicanos qué hacen? Lo que hizo él. ¿Usted qué haría? Yo personalmente, o sea, probablemente, no, pues que son las reglas. No, yo también ¿De verdad? yo haría lo que ella. Yo Uy, me será iría. loco. No, O sea, lo lógico es irse, sí. pero él ¿Se no lo acuerda de esa hace. escena? ¿Se acuerda que Sí. él iba a entrar a la playa y estaba la empleada y la empleada no Pero- pudo pasar, sino la hija se puso brava? Ajá. Y ¿Usted la qué hija haría se donde fue. hubiera sido el...? Yo que hubiera hecho, si hubiera sido él, pues yo hubiera también peleado. O sea, siento No, que... Pero él se rindió No, pero así. era como, todo era esta cosa de metáfora porque ahí él dice son las reglas y cuando llega a Estados Unidos le hacen esa- Exactamente, la le misma, hacen la exacto, misma. la Y misma. ahí, Ahí ya no es tan blanco. ahí sí es discriminación, ahí sí es racismo, según él. Pero el argumento es ese. Se comparó cuando... Exacto. O sea, Exacto. y eso pasa mucho en México de que dicen, ay, es que en Estados Unidos esto, hay en estos Estados Unidos esto, y todo lo malo, ¿no? Pero somos iguales. En ese Allá. sentido. Ujú. O sea, él ni siquiera intentó ponerse a discutir con el de seguridad. Dijo, no, pues es que así son las reglas. Y cuando le dicen exactamente lo mismo a él, ahí sí se enojó. Ay, sí, Sí, es con la escena donde está en el comedor con la esposa que le dice, ok, tú puedes criticar México, pero si un gringo lo critica, entonces ahí tú sí dices, México es de lo mejor. Y todo pasa eso con pasa. toda Latinoamérica. Así ¿no? pasa, Uno así habla mal de pasa. su país, habla mal de su cultura, de sus amigos, de su gente, pero hay quien critique mi país. Ah, sí. Hay quien Ah, critique sí. mis amigos. Lo Y si pintas alguien como que el lo mejor país critica del es mundo. alguien que no es de la América Latina, peor. Ah, sí. O sea, si nos criticamos entre nosotros, no estoy de acuerdo. No, de verdad, el ya. mexicano Sí, allá, el somos colombiano de la allá, el misma- venezolano allá. Pero hay quien se meta con nosotros. Oye, ¿usted Exacto. por qué está hablando mal de México? Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted es colombiano? No, pero somos iguales. Sí. Sí, Sí, pero sí. tal vez en otras fuerzas, uy, no, eso sí están robando mucho. Uy, no, así Claro. no, tan terrible ese país. Pero cuando se meten con nosotros, como que los latinos somos muy unidos en eso. Sí. Cuando nos dan duro. Pero no para Es trabajar que- mutuamente. Es que una crítica que se nos hace Ni a uno mutuamente de se le país aplica a país, todos. ni interno en tu país. También. Sí. O sea, Pero sí es cierto que tiene ese grado de complejidad esta película. Y digo, cuando digo grado de complejidad, es que para entenderla tendrías que haber vivido ahí. Y yo creo que es el mismo fenómeno que sucede con la película de Cuarón, Roma. Porque igual, Roma, una fantástica película, pero si tú no conoces dónde está la Ubicada. condesa, cómo está ubicada y el contexto de nuestro ¿Y país. por qué es no tan lo entiendo, importante el la verdad. barrio? Sí. Yo me A mí también. Y De además- esa película me dormí 2 veces. no, y pasa, a mí me pasó lo mismo que con Roma, exactamente. ¿También Es se durmió? una Sí. visión muy personal del director
que no tiene nada que ver contigo Ajá. y entonces te aburre, ¿no? O es muy tediosa. Y a mí me pasó con esta también, ¿eh? Pero esta película es aburrida. Porque muy bajos. Bardo, a mí me parece lo mismo. Era algo que el director quería decir y que puede decir porque tiene los recursos. Bueno, Él lo quería decir y lo dijo y lo hizo, pero es algo muy personal, muy de él. No creo que tenga así como los valores de la historia, ¿no? Porque además el discurso a mí me pareció muy trillado. Yo siento ¿cuál que era el discurso? Lo aburrido de la película, bueno, lo que yo consideraría aburrido es que necesita mucho contexto y también en que la película a ti no te pide que tengas esa conexión. Digamos, Diana, uno pero cuando ¿por ve qué una... tan seria? Ah, perdón. me casó la idea. Digamos, cuando uno va a ver una película, uno siempre piensa como... Quiero engancharme con este protagonista, quiero engancharme con la historia. Y esta película siento que no necesitas engancharte con nada. Simplemente verla. Eres muy... exactamente, porque no te Tú te identificas. enganchas porque más si, algo muy entiendes el particular. contexto. Y dices, ok, soy de México, esto sí pasa, esto sí Claro. es verdad. Y como que encuentras ese amor a la película. Pero si no eres, yo no sentí la conexión. Para mí es una película más y menos. La sentí cuando al final, ya toda la historia Tiene sentido. tiene sentido. Sí. Porque es como una... O sea, una línea básica que se puede encontrar en diferentes películas. Ya, y va en círculo. la Pero no, historia. no les Es pasaba. un ciclo. No les pasaba que ustedes dicen, voy a tratar de conectar. Pero se veía tanto el ego del director que no le dejaba a uno conectar. Yo lo sentí visualmente que el director era, soy yo quiero contarme a mí. Entonces no se sentía uno identificado con la yo creo problemática que es que ese. estaba contando. Es que es una es que son experiencia muy muchas. particular de con él y aparte, o sea, yo me identifiqué mejor con los otros personajes que son como más gente común. Y dices, ok, con este güey sí me identifico, entiendo las frustraciones de este otro, entiendo el porqué de esto. Sí, entiendo a los hijos, por ejemplo, de que el papá está hablando de México es la maravilla y dices, ¿por qué nos sacaste? O sea, ¿por qué estamos viviendo en Estados Unidos? Entonces sí es tan maravilloso. Y al mismo tiempo los hijos tienen como que ese resentimiento con los padres, ¿no? Así de que Yo quiero regresar a México. quiero regresar a México porque acá están todos mis primos, acá está toda la familia. Y yo me puedo identificar con eso porque así me pasó a mí. O sea, yo me vine acá de... Gracias. Sí. Es- que no te sientes ni de aquí ni de allá. Ajá. O sea, es Pero, como pero es que es estás eso. en medio. Nosotros, la película, un tema principal, yo sé que hablaron de varios temas, un tema principal es de los mexicanos que están en Estados Unidos y que llevan ya un tiempo y que ya no se sienten ni de aquí ni de allá. Y aquí habemos casi 5, o sea, vemos 5 que ya llevamos más de 8, 9, No, yo 10 voy años. veintitantos años acá. Sí, viviendo acá. Más de mi Y ahí medio. decimos, empezamos a identificarnos con eso. Sí. Pero sí era lo que contaba la película, Sandy. En Sí era. parte. Yo Espere creo que Sandy que va a no hablar. era- Espere que Sandy va a hablar Ah. que le corte. Ay. No, pero yo sí siento como que eso le pasaba a él porque tanto él estuvo más tiempo en Estados Unidos y fue más reconocido en Estados Unidos y un poquito más criticado en México. Entonces, es como que no se sabe si amo México, pero también amo Estados Unidos. Pero uno es lo que pasaba a este actor o el periodista. Pero usted, como usted sí le pasa, usted que ha ido a Sí, México varias claro. veces. Yo amo México y me encanta ir a México, pero también me gusta estar aquí, me gusta estar en Estados Unidos. Me siento bien aquí, siento que es mi casa, tanto como México como Estados Unidos. ¿Y le pasa de que en Estados Unidos no lo puede llamar su hogar? Claro que no, es que también es mi hogar, es lo que voy. O sea, los dos Ese, ¿Qué dice lugares. Mafe? ese yo creo que es el punto importante de la película. Que aun cuando se llama bardo y bardo significa que estás como en un limbo, que no eres ni de aquí ni de allá, yo creo que la película sí es de aquí y de allá. No está en medio. O sea, ¿le pega más a los mexicanos que viven acá, a los latinos No, que viven acá? no es o el eso. mexicano que no ha venido acá no entiende la película como tal. No, yo creo que habla exactamente de que los que estamos acá, que nos hemos decidido por elección, porque él también se lo dice al hijo, ¿va? Unos somos los que hemos pasado bien y otros los que por necesidad. Que El viene juego es siendo el distinto. juego del- Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, ¿no? Que vinimos y que somos afortunados de no haber sufrido para estar aquí, estamos aquí por elección. Entonces, si vienes por elección y el país te recibe, lo haces tu casa, ¿no? Y entonces eres de aquí y eres de allá. ¿Pero es una elección que le tocó tomar a usted o fue porque me tocó? ¿Usted Bueno, sí. usted eligió venir a Estados fueron Unidos? las circunstancias. En mi caso, muy particular, fueron las circunstancias. No es que yo escogiera, pero se me dio muy fácil. O sea, fue una circunstancia que no tenía yo bajo control. Es una, ¿no? es una cuestión de Entonces, Que acceso. cuando tú dices es una elección, significa que tiene varias opciones. Pero hay veces nosotros no tenemos más opciones sino solo Estados Unidos. Pero, o sea, a lo que vamos... por ejemplo, los que quieren venir, que vienen desde Sudamérica, pasan por varios países. Todos quieren venir aquí. Es su elección.
O sea, van a atravesar el desierto, van a pasar penurias, pero es su elección. O sea, quieren venir, ¿no? Y a eso voy cuando dices, bueno, si él está aquí después de la fama que tuvo con Amores Perros, porque estaba en México, y decide vivir aquí, si es por su elección, lo puede llamar su hogar. Y por eso yo no creo que es como... Sí es cierto que uno se siente así, ni de aquí ni de allá, por muchas razones, porque cuando vas allá, ya no te adaptas igual. O estás acá y extrañas allá. Entonces, por eso es muy, muy sencillo decir ni de aquí ni de allá. Pero la película, yo creo que no trata de eso. Trata de que él estaba aquí y allá. Que en las dos partes podemos ver su vida aquí y cómo afecta su vida aquí, su vida acá. Pero él nunca estuvo en el limbo. O sea, ¿usted qué dice? Estas reflexiones. ¿Que uno elige estar en Estados Unidos? Depende de las situaciones. Usted, por ejemplo. Yo... No, sí, hablemos de cosas de mi vida, yo siento que yo elijo estar en Estados Unidos. En pero este momento. Llegó. Cuando venía realmente no lo pensé. Porque yo venía como 18 años. Mis papás pues no realmente me dijeron, ¿usted realmente se quiere ir a Estados Unidos? Sino que uno viene con esa ideología de que Estados Unidos tiene una mejor economía, mi vida va a ser mejor. Y pues si empezamos a pensar en economías de Latinoamérica y en Estados Unidos, obviamente aquí pues uno va a tener como un mejor progreso, por decirlo así. Pero económico. Lo que pasa es que cuando uno no sabe si está aquí o está allá es porque uno empieza, cada vez que cuando dura más tiempo acá, uno empieza a tener dualidades culturales. Entonces usted ya no es totalmente colombiana, sino que usted empieza a tener costumbres estadounidenses. Sin dejar de ser colombiano. Sin dejar de ser colombiano. Usted empieza a mezclar las culturas. Sí, exactamente. Y eso es cuando uno empieza a decir como, no soy ni de allí ni de allá porque tengo de las dos culturas. Exacto. Entonces cuando eres de las dos. Pero ahí es lo que dice Maffer, no es que no sea de aquí y de allá, soy de aquí y de allá. Y de allá. soy de aquí, ajá, exacto. Es que surge un bicultura, una bicultura y uno de los argumentos que te presenta la película te muestra Estados Unidos en lo que concierne a Los Ángeles. O sea, que ok. es una extensión de México. O sea, tú vas a Los Ángeles. Sí, claro. O sea, Es México, se parece a México. literal. Las calles tienen nombres de figuras históricas. O sea, los nombres de las calles tienen nombres en español. O sea, Sí, es como muchos colombianos dicen, yo ya conocí Estados Unidos porque fui a Miami. Es más o Ajá, menos dicen los colombianos. sí, exacto. Y cuando usted dice, usted no conoce Estados Unidos. Conoces Miami. Porque cuando viajan al norte, dicen, Otra qué cosa. frío tan bravo, sí, Es qué cosa, distinto. qué diferente, qué Ajá. ciudades tan diferentes. O sea, en el caso de Antonio, Antonio, ella llegó a los 18, usted llegó a qué edad? yo llegué acá a los 12. A los 12. ¿Y usted fue por elección o porque le tocó? No, me trajeron. A mí me dijeron, Si él se quiere, Toño, él se quiere vamos de regresar. vacaciones, vas a ir a ver a Mickey Mouse, güey. Vas a ir a Disneyland. Y les informo que no me llevaron a Disneyland. No estoy jugando, no me llevaron. Apenas fui a Disneyland en este diciembre pasado con mi hermano, que tiene como 20 y tantos años o sea, también. 20 él. años después. 20 años después fuimos él y pero yo ya. y nos subimos al pinche... Lloraban. Ahí al carrito de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí así como que, güey, esto hubiera estado poca madre cuando los teníamos 12. como 10 años. Ya ahora se ve raro, güey. Qué bueno que no venimos solos. O sea, Suéltame. no, yo venía con él a un lado. No soy un degenerado, vengo con alguien, no vengo solo, no estoy aquí. O sea, pero... Pero eso que le tocó llamarlo su hogar. Porque en la película eso es lo que se critica. Pero usted no puede llamar esto su hogar. Y usted dice, ¿este hogar me gusta o no me gusta? Ese argumento a mí me parece indiferente para mí personalmente. Sí, pero es que Antonio es de los que dice, a mí no me gusta donde yo vivo. Oh, me caga vivir aquí. Sí, Yo lo entonces odio uno aquí. dice, No me gusta el frío. O no me sea, gusta el frío. Chicago no es tu hogar. No, o sea, no. ¿Y o sea, por qué estás acá? ¿Sabes? por- Vete. Qué mala. Mentira. Qué mala. No queremos que se vaya. Lo que pasa No, es que o es sea, violento. es que mira, yo, bueno, de entrada tengo más lazos familiares ahí, por ejemplo, en Los Ángeles. Aquí está mi mamá y estoy yo y mis hermanos. Y nosotros. Y ustedes. Ay. Ternurita. Pero no me siento así como que culturalmente no me identifico mucho aquí con Chicago. pero La verdad. eso es un gran ya es aporte. otro factor. Cuando dice, Diana dice que uno empieza a tener las dos culturas. Sí. Y Antonio dice que uno culturalmente no se siente identificado con Chicago, por No, ejemplo. o sea, no me identifico. Porque Los Ángeles es México. No, yo no me identifico con Chicago particularmente por varias sí, era cuestiones México. que simplemente no me atraen de la cultura de aquí, local de Chicago, o sea, lo regional de aquí. Y no me gusta personalmente a mí, pero hay cosas que yo, a ciertas formas que yo he agarrado en el paso de los años que son muy gringas. O sea, yo voy a México y me dicen, güey, tú eres un gringo, cabrón. O sea, tú ya hablas como ellos, o sea, tienes Y no es pensamientos que no se de identifique, ellos. sino es que ya tienen las dos. Claro, o sea, es que la quieras o no te amarra. Y por ejemplo, yo cuando estaba en Los Ángeles jugando con mis sobrinas y con la familia todo, que nacieron acá, me dicen, no es que tienes así como un acento como en inglés muy de allá de Chicago.
Yo no lo oigo. No, y es que uno no se da cuenta. No lo Porque oyes. yo también hablo con amigos de Bogotá y me dice, pero usted no tiene ya acento colombiano. Y yo, pero ¿cómo así, parce? ¿Qué le pasa, ¿Qué le hermano? pasa? No, pero es que, ¿sabes qué? Te das Eso pasa cuenta, mucho. y sobre todo entre nosotros, entre las comunidades hispanas acá en Estados Unidos, que de repente, aún hablando solo español, o sea, como tienes a tanta gente que te rodea que habla otros tipos de español, de repente se te pegan cosas. O sea, Claro. de repente a usted se le sale que el güey, que el pinche, que quién sabe qué. Y o sea, son cosas muy mexicanas. Y es bien raro porque a mí cuando voy a México siempre me dicen, ¿tú de dónde vienes? Y yo, ¿De soy de verdad? aquí, soy de Guadalajara. Tenemos como un Sí, es que tú no acento, hablas un como los de tono Guadalajara. neutral. Y algo que me pasa a mí es que me dicen, ¿Verdad? ¿y usted de qué estado de México es? No, es que se te pega. O sea, vives en un lugar. A mí me dicen que soy chilango, entonces yo digo, es que pasas, güey. discúlpeme, Pareces chilango. pero no sé qué es chilango. Ah. Yo les digo, discúlpeme. Oye, Y varios Juan- dicen, oye, ¿cómo Juan- que no vas a ver, güey? Juan, eso es algo que diría un chilango. Tú le dices a un chilango, es que tú eres chilango, te va a decir, ¿Qué es eso? no, yo no, los chilangos los de afuera, los de provincia. Los de provincia, sí. Sí, o sea, pero es una de las Son muchas los dualidades. de Sí. provincia que llegan a vivir a la ciudad, Ajá. a la capital. Ah, Le ok. llaman Pero la chilango. no gente sabía. fuera de México, o sea, chilangos todos, cabrón, los que están en todas en esas zonas. Ah, ok. Y es una de esas dualidades, es como el gran debate de la quesadilla. Sí, sí, sí. O sea, ¿tiene queso o no tiene queso? En la Ciudad de México no tiene queso. Pero en el resto del país, ¿cómo no tener queso, güey? Se llama quesadilla. Y qué difícil de esta película empezar a tocar cosas históricas, tocar... ¿Cómo es que se llamaba el que está subido en todas las montañas de muertos? Hernán Cortés. Hernán Cortés. Hernán Cortés. ¿Quién fue Hernán Cortés? No, de verdad. ¿Ya lo sabes? Te lo dice ahí en la película. O sea, es y es uno de los argumentos que se mencionan en El laberinto de la soledad. O sea, de Octavio Paz, de que es el padre de los mexicanos. O sea, no había mexicanos en México hasta que llega Cortés y la México. Malinche. Nosotros Simón Bolívar. Sí. No, ¿No? porque Hernán Cortés fue un conquistador. Ah, ¿Qué? ok. Conquistador. Conquistador. Con- Un cuantilizador. Y yo, Sí, ¿qué es Hernán eso? Cortés vino directamente de la España. ciudad de Medellín de España y entró por Veracruz Ujú. y de ahí siguió su rumbo al centro azteca, digamos, y conquistaron. Y es de lo que se ufana cuando dice éramos 300 contra tantos o 500 contra... Es que diga 50 personas contra todos los indígenas y pudimos con ellos porque veníamos armados y con caballo, lo que nunca habían visto. Claro, y había una crisis en cuanto a la existencial no en los indígenas, porque tenemos que ver que ellos, la conexión entre la ciencia y la religión, o sea, no había una división. Y llegan estas personas en estos animales enormes que ellos no están familiarizados con O sea, los ellos, caballos. con armas, con los caballos, con las armaduras, con un chingo de enfermedades, con todas estas cosas que cambian la vida de ellos. O sea, más allá de lo que se pueden imaginar. Y tienes a este personaje, un hombre muy duro. O sea, Hernán Cortés se le prende fuego a los barcos, porque cuando llegaron ahí, los mismos españoles dijeron, güey, no mames, no son un chingo, cabrón. Vamos. No nos vamos a regresar y venimos con apoyo. Ok. Les prende el fuego. O ganan o ganan. Ah, ok. O sea, y es un evento de esas batallas, o sea, sumamente sangrienta. Yo cuando vi la escena dije, va a ser el árbol de la noche triste. Yo dije, va para ese lado. Pero no, se fueron por la verdad que me pareció mejor. Pero luego esa escena ¿Pero qué? ¿Se fueron por dónde? por otro lado. No, antes dijiste. Por el laberinto de No, soledad. el libro de Octavio Paz se llama El laberinto de la soledad. Ah, ok. Y eso Ok, es que tiene unos hablaste ensayos, rápido. perdón, tiene unos ensayos y uno de esos está ahí y menciona todo ese discurso está en ese libro. Viene de ahí. Y es una escena muy buena en la película y me recontra cagó. Cuando la interrumpen solo para... es que están rompiendo la cuarta Sí, pared. están rompiendo la... O sea, yo estaba disfrutando tanto de esa escena. Dije, güey, Claro. qué chingón es ver esto en, Sí, sí, en sí, una cine. montaña de muertos. Sí. O sea, una montaña de muertos y es un discurso bien cabrón sobre... Así como puedes odiarme por ser un conquistador si yo soy tu padre, cabrón. Y lo volvió un humor... Ni ¿Como humor. malo? No, es que fue Lo, así, lo me devolvió interrumpió. al... Yo soy Porque el director dice protagonista. que hay mucho humor en la película. Pero no me- era un humor como que solo Sí, porque entendía. es que hay mucho sarcasmo, a eso Ajá. se refiere. Y es un sarcasmo usualmente también mexicano. Y muy agrio. Muy Esa es agrio. la Muy agrio. Ah, ok. O sea, así de que... o sea, él sabía que esa escena cuando la interrumpió nos iba a chingar. Y lo puso intencionalmente. Así como que sé que esta se ve súper... O sea, se ve una maravilla de escena. Actoralmente es perfecta. Visualmente es perfecta. Vamos a cebárselas. Eso es muy mexicano de que estás disfrutando algo, te lo voy a chingar. Ah. O sea, así. Yo dije, este güey se rió cuando vio la reacción de la gente, este güey. Pero ¿no les pasa que en nuestra cultura como latina, no sé, la gente se siente bien si está identificada con el que está el oprimido. oprimido y no el opresor?
sabiendo que nosotros venimos de los dos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, en Colombia, si usted dice, yo soy indígena, yo soy de campesino, ese es el mío, pero también es español, porque, o sea, no es puro. ¿Sí me hago entender? Sí. Y en México creo que pasa lo mismo. Es que esa es la crisis del latinoamericano. Ok. Y esa es la crisis de la que habla ese libro particularmente, de la crisis existencial que tiene el mexicano, de que por un lado te sientes que eres un oprimido porque vienes del legado de la conquista, pero por otra parte, o sea, también tienes la sangre de tus opresores. O sea, eres las dos cosas, pero eres otra cosa aparte. Y ese es el argumento de ese texto y es el argumento de esa escena, de que tienes aquí a Hernán Cortés, que es como que el padre del lado español, y tienes a la madre, ¿no? Que es la Malinche, que es el lado indígena. Y ahí nace el mexicano, de ahí nace el latinoamericano. O sea, el mestizo. El mestizo, es la Malinche. exacto. Pero La ahora Malinche, ese mestizo se cree gringo. Espera. Regresando a la Malinche era una princesa que se casó con Hernán Cortés y tuvieron hijos que fueron considerados los primeros mexicanos. La princesa indígena. Una princesa indígena. Y por cierto, los españoles son los únicos que reconocen a la familia real de los indígenas, de los aztecas, como o sea, mantienen la jerarquía de ellos. La O sea, reconocen. decirle a una mujer malinche es algo bueno. No, porque... Tristemente. No, y te digo por qué. Y es como una injusticia que existe históricamente en México, porque todo el mundo dice, eres un malinchista para decir eres un traidor. Pero es algo, no sé, no me da sentido a mí eso. Porque Es que es una cuestión la Malinche sexista. realmente fue la que salvó porque ella sabía que si no se... Bueno, dejaban lo que tenían que hacer y todo, y se volteaban con el conquistador, los iban a matar. No, es... Y realmente ella los salvó. Y pues pero la Malinche sí se enamoró de... Sí. Es que mira, O sea, sí, ella era una no fue por mujer... salvar. No, era una mujer sumamente inteligente. Muy Demasiado. inteligente. Era el translator de... Era el Hablaba- intérprete oficial, hablaba varios idiomas de los indígenas y rápidamente aprendió el español. Se casa con Hernán Cortés. Se jodió la vida. No. Y ella, lo que ocurre en México en particular es de que, o sea, los aztecas eran un imperio. Como cualquier otro imperio, dominaban a los otros grupos. ¿Y qué hacen los españoles? Llegan, hacen alianza con la oposición de los aztecas y los mismos indígenas se ponen en contra de los aztecas y así es como derrocan al imperio azteca. Los españoles no llegaron solos, llegaron con amigos que eran los otros grupos indígenas. Y a la Malinche se le atribuye porque ella fue quien organizó. ¿Y eso se lo enseñan en el colegio? Hasta cierto Sí, punto. O sea, todo mexicano lo sabe. Lo sabe, Cultura pero general. todo esto se le culpa a la Malinche. O sea, el pecado original se lo ensartan a ella. Ajá. Pero lo que ella hizo fue, ok, sí, derrocaron al imperio azteca, pero en el proceso de eso rescató a todos los demás. Exacto. Pero a lo que voy es... Usted conoce eso porque usted nació en México y porque usted estudió desde pequeño. Así. A la Pero ya Malinche cuando le toca viene la a Estados película. Unidos, la labor de que usted se sienta mexicano es del papá y de la mamá enseñarle a su hijo ese tipo de cultura, ¿cierto? Sí, que yo creo que Porque pasa ya lo los que mismo. están acá, ya lo hacen acá, ya no ¿quién es Malinche? Yo creo que pasa lo mismo también con la primera escena, que no sabes si es un sueño, pesadilla o qué, que es en el Ay, castillo y de qué- Chapultepec. que qué es horrible buena. esa escena. No, pero Ah, es sí, sí. grotesca. ¿Cuál a escena? decir, donde los soldados... Los niños Los que niños se- héroes, Los niños pero héroes. ponen a los soldados americanos con pelucas rubias. O sea, es grotesquísima la escena. La odié. Yo cuando vi esa escena dije, ay, güey, espero que no va a ser toda la película así. Sí, pero pasa eso. Yo pensé Chocante. que estaba soñando Ajá. y no, es parte de su documental. Sí. Sí. Y así como que, ay, güey. Entonces, por eso te decía que hay partes y partes y tienes que O sea, las imágenes que veíamos era parte del documental por el que él se ganó el premio. Y habían partes de lo que él vivía. Y aparte es que era el sueño de donde se inspiró para el documental, pero ya cuando ves el sueño que es hermoso y ves lo que exponen en la escena del documental y ves así como que en la versión chafa. Sí. O sea, algo que hay que aportarle mucho a este director es que él sabe hacer cine. Lo hace muy, muy bien. Pero a mí no me gustó, lo digo personalmente, que todo sea tan gran angular. Porque nosotros la vimos en un televisor y hay gente que la vio en un computador o hay gente que la vio hasta en el celular. Y los muñequillos ya serían... ¿sí o no? Porque ver esta película en cine hubiera sido muy diferente. Sí. Porque es que es un gran angular. Toda la película es un gran angular y habían escenas muy brutales que no paraban, que duraban como 5 o 6 minutos. y Cuando de entró los planos al secuencias, carnaval al y que entró al camerino. espejo y no se veía. O sea, eso yo decía, impresionante. ¿Cuándo va a terminar la toma? ¿Cuándo va a terminar? Y todo estaba tan bien sincronizado que uno dice, eso fue excelente. Eso fue excelente. Pero ya la parte de entender las temáticas bueno, vamos por aquí, ya cambia la temática y va por otro lado. Y ya después es el papá
Sí, el papá Yo ahora creo que eso es que el valor de la película justamente es eso, ¿no? La dirección y el cómo logras el producto. Porque la historia, te digo, a mí... y luego, o sea, ese es tu punto de vista y yo ya lo sabía porque te han entrevistado muchas veces y lo he visto, ¿no? Entonces, o he seguido tu carrera y ya sé. Entonces, en la película no me aporta como historia, nada más me hace sentir a lo mejor... ¿Tenía que hacerlo? ¿Tenía que hacerlo? Yo creo que no tenía que hacerlo. Yo creo que lo hizo porque quiso y porque pudo. O sea, de esos caprichos como el de Roma. O sea, ¿esta película hay que entenderlas? No. Yo creo que no se yo creo presta que no. para Yo creo que no la tienes que entenderla, entender. sino es solo verla. Y ya. Solo verla. Ajá. O sea, para disfrutar esta película no se trate de... Por ejemplo, nosotros que somos colombianos, muchas cosas no entendíamos Sí. nada. Sí, es verdad. No, es que mira, y pues al mismo tiempo la disfrutaba. Esta película... Por el mismo contenido. O sea, lo bueno es que el director supo no cómo contarla, sino supo cómo hacerla. Entonces, así tú no entiendas por qué él está nadando en un metro, tú dices, qué chimba esa escena. La puedes disfrutar Ajá. por lo que es. Por lo que muestra. No, las Pero- escenas uno las disfrutaba espectacularmente cuando fue el baile. Ay, Yo no sé también. cuántos extras, 400 extras. ¿Cuánta gente Sí, había ahí fantástico. bailando, disfrutando? Yo creo que dijeron, pongamos a bailar a todo el mundo Todo el y nadie mundo. mire para la cámara. Sí, pero es que él siempre ha esa dicho que escena fue le encanta muy, la muy música. Él es un director que siempre dice que él está enamorado de la música. Pero algo muy raro es que estaban bailando como cumbias, como salsa. Y Cuando él él adentro empieza. estaba bailando como disco. Ajá. Está raro. Cada quien en Pero su era mundo. como esa mezcla, porque Ajá. todo fue, soy parte de Estados Unidos y soy parte de acá. O sea, era un encuentro muy... O sea, yo pienso que el verdadero mercado de esta película somos nosotros. Sí. La gente, o sea, los mexicanos y la gente latinoamericana que está en Estados Unidos porque tenemos ese... O sea, podemos La entendemos entienden más. el La entienden contraste. un poco más, sí. En cambio, una persona en México Sí, que o en nunca ha salido de Francia, Estados por Unidos. ejemplo, ¿no? O sea, en Francia, pinches latinos son bien raros, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué carajos? Y Si esa- esta película se la hubiera hecho una persona en Europa, créame que de pronto lo hubiera tenido más valor. Pero por simplemente hecho ser un mexicano. Y bueno, y es que también él mostró mucho su ego. Entonces también la embarraba mucho porque perdíamos la temática y veíamos a él. Y hay veces me hubiera gustado ver más la temática. Para no alargar y que esta película no se vuelva un bardo, ¿sí? Este podcast no se vuelve un bardo. En el limbo. Entonces, vamos a terminar este podcast. Si quieren calificarla, si no quieren calificar, está bien. Pero vamos a terminarla como qué fue lo que más le gustó a esa película y como lo que no le gustó completamente. ¿Qué dice Antonio? A mí lo que más me gustó fue la escena de Hernán Cortés. La más bruta. Toda, desde que comienza, que empiezan a ver los muertos, ahí que están, la señora que se cae y que está en el suelo y que está bien, sí. O sea, me gustó, o sea, el ritmo de la escena visualmente era perfecta, o sea, te lleva a un lugar donde estás solo. Y esa es la crisis existencial que tiene el latinoamericano, ¿no? De quién soy, ¿Y cómo qué me no, identifico. qué no le gustó para nada? Lo que no me gustó fue en esa misma escena como, y ocurre varias veces que te interrumpen la escena para romper la cuarta pared, para indicarte, es que esto es parte de la película, o esto es parte del documental, o esto fue el sueño. Y así como que ya está bien gastado eso, pienso yo, o sea, no tanto en el cine, pero o sea, lo ves mucho en el teatro, lo ves mucho, y así como que, güey, ya cuántas películas tengo que ver de un sueño. O sea, si me vas a llevar algo fantástico, llévamelo fantástico. Está bien. Okay. Pero me molestaban mucho esos cortes porque era así de que estoy disfrutando esta toma, estoy disfrutando la escena, estoy disfrutando el diálogo, estoy disfrutando de todo y te la vamos a interrumpir para que recuerdes que estás viendo una película que está dentro de una película. Así como que, güey, Sí. déjame disfrutar lo que estoy viendo, cabrón. No me interrumpas. ¿Sandy tiene algo que le gustó y que no le gustó? ¿O Maffer? De que no me gustó las escenas del bebé. Porque yo siento... Exactamente. Fueron bien raras esas. Es que él siempre habla, pues es que habla mucho sobre las... También en Babel habla sobre una pareja que pierde... Que perdió un bebé. Ajá. ¿Un bebé? Esa fue la que más me gustó a mí. No, no, oigan, pero cuando está en Sí, el pero momento como que íntimo lleva con su mucho, señora ¿no? y Se salió. así como Ajá. que, güey, si a mí se me pasa eso, O sea, después esa fue del infarto, la que no le gustó. No me gustó. A mí la que más me gustó fue cuando se metió el bebé otra vez. Sí. no Me quieren pareció, ¿La primera o que la fue segunda? sí, de que empezaba así, ¿no? La película. Ok. Y que yo dije, wow, esta película va lo que me gusta, va a ser una vaina, Sí. sangre, una vaina extraña. rara. Estás y esperando ya algo no. raro, pero Sí, ya pero no. ya es- Entonces, A mí la que no le gustó a Sandy, a mí fue la que más me me gustó. gustó. Y ¿Y además cuál de fue que- la que más le gustó, Sandy? Para que me haya gustado más, es que no es tu estilo de no es mi estilo de No, película. no, pero está bien, vale. yo creo que me gustó mucho que haya sacado a la escena de la metra. Me gustó mucho por... ¿Cuál con los agolotes?
Sí, porque ¿Te gustó el sueño? Cuando se me inunda. gustó el sueño. ¿El sueño perfecto o la tristeza de que los dejó ahí tirados y No, está la señora el trapeando? sueño perfecto. Se me hizo bonito Ok. porque yo siento que es algo que simboliza México. Sí, Ah, ok. sí. ¿Qué dice Estoy de Mafer? acuerdo con eso. Mafer, ¿qué A dice? mí, que justamente lo que decía Sandy, de cuando vi la escena del bebé, también dije, ¿para dónde va la película? Y cuando los ves sacando y cortan el cordón umbilical, y yo seguía preguntándome, ¿para dónde va? ¿No? ¿Qué tipo de película es? ¿no? Sí, ahí uno dice, Y esa es una este- película independiente, rara, Sí, bacana, así, pero rara, no ya bacana. Pero después desaparece y todo el mundo habla del tal Mateo, ¿no? Y tú puedes percibir como que esa es la parte del drama, el hilo conductor de la familia, el tal Mateo y hasta que deciden desprenderse de él. Pero creo que es lo único, o sea, como que ni al caso, pues. Como que si no la pones... Es yo consistente, veo la- pero es extra. Ajá, Sí. es consistente porque está conectada, El- pero la sentí extra. La sentí Ok. como que me diste algo que se veía interesante, pero después ya, o sea, sí, y luego ya las cenizas después de no sé cuántos años y dejas ir y que porque, o sea, eso se me hizo así. Eso fue lo que no, y lo que más Sí, le porque gustó. no es que no me gustara, porque sí está cool, Sí, sí. pero no venía al caso. Yo creo que si no la pones, pues la ¿Y película... tiene sigue algo siendo igual. más que más le gustó? Y lo que más me gustó, bueno, me gustó mucho la escena de la fiesta, ¿no? De toda Sí, la me fiesta pareció brutal es fantástica. Y ya. ¿Qué dice Nana? Y ya. ¿Qué dice Nana? Eso ya dijo todo. Y ya. Y ya. Y ya. ¿y qué A mí lo que queda? más me gustó fue el final. Siento que el volver a la escena del principio y volver como a ciertas, en una sola escena, volver a ciertas escenas que toca me pareció interesante porque logré hacer alguna conexión. Entonces digamos que cuando llega la esposa y le habla, me recordó como la segunda y tercera escena que llega y hablan con la esposa y que está en un sueño, pero escucha lo que la esposa le dice. Entonces como que me da un contexto de, ok, esta escena pasó porque él le dio un Porque infarto. está- Entonces, ajá. a esas partes como que entendí por fin algo. Ajá, claro. Y lo que no me gustó fue que tiene muchas cosas, pero no las termina. O las termina porque Pero- sí. pero no las Entonces, entiendo esta porque no hay conexión que yo contexto. quería, tal vez es porque así es como me gusta el cine, que conecten las cosas y no las dejen sueltas. Tal vez por eso es que no me gustó. Sí, A que mí uno algo espera la que me conclusión. gustó mucho y no me gustó en la misma escena fue la escena de la casa, cuando él está con la mujer y van a tener relaciones y se hacen un juego de escondidas. Me gustó mucho como el hijo estaba dormido, pero no estaba dormido, pero después era un niño y después no. Yo en ese momento decía, pero la mujer está o no está, está muerta o no está. Sí, o sea, como eso que me ese gustó. juego de... Pero no ¿qué me está gustó, es que era pasando? muy oscura. Es que hay veces yo decía, pero no veo nada. Prenda la No luz. entiendo. Y yo miraba el televisor y decía, ¿será que mi televisor está oscuro? Pues yo decía, esa escena como tal era muy oscura y uno era un gran angular en una casa, entonces hace que las cosas se vean más distorsionadas y casi no me gustó eso. Pero bueno, esto fue Cine Entre Amigos con el especial de Bardo. Muchas gracias. Empezamos nuestra segunda temporada con todo. Escríbanos qué películas quieren que veamos y nos vemos. Esto fue Cine Entre Amigos. Chao. Bye. Cine entre amigos.